Si hay una colección de historias que ha dejado una huella imborrable en el mundo, esa es, sin duda, el Antiguo Testamento. Así que vamos a embarcarnos en un viaje alucinante, un recorrido por su narrativa épica. Veremos cómo todo empieza con una simple familia nómada y acaba convirtiéndose en la historia del auge y la caída de todo un reino. Claro que, antes de meternos de lleno en la aventura, tenemos que parar un segundo y aclarar algo fundamental. A ver, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos Antiguo Testamento? Pues mira, la primera pista, y es una buena, la tenemos en la propia palabra Biblia. Viene del griego y significa ni más ni menos que libros, en plural. Porque no es un único libro, es más como una biblioteca entera, una colección de textos que, todos juntos, cuentan una historia mucho más grande. Y el Antiguo Testamento es, para que nos entendamos, la primera y de lejos la parte más grande de esa biblioteca. Vale, y esa biblioteca se divide a grandes rasgos en dos partes. Por un lado, el Antiguo Testamento, que se centra en la historia del pueblo hebreo. La palabra clave aquí es testamento, que no es otra cosa que un pacto, una promesa. Es la historia de ese pacto original entre Dios y su pueblo. Y luego, por otro lado, tenemos el Nuevo Testamento, que ya narra la que la fe cristiana considera una nueva alianza para toda la humanidad. O sea, son como dos capítulos de una misma gran historia. Y aquí viene lo fascinante. ¿Cómo nacieron estos textos? Porque claro, nadie se sentó un día y dijo, venga, voy a escribir el Antiguo Testamento. ¿Qué va? Fue un proceso que duró siglos. Imaginaos, primero, ocurría algo, un hecho histórico. Luego, la gente le daba vueltas, reflexionaba sobre qué significaba eso desde un punto de vista religioso. Esa historia, esa interpretación, se iba contando de padres a hijos, de forma oral. Y mucho tiempo después, alguien lo ponía por escrito. Y al final se recopilaban todos esos escritos. Un proceso larguísimo. Bueno, pues vamos allá, arrancamos nuestro viaje. Y lo curioso es que no empieza ni con un gran imperio, ni con una batalla épica, no, empieza con algo mucho más pequeño, una simple promesa. Una promesa hecha a un hombre y a su familia, que va a ser la semilla de absolutamente todo lo que viene después. Nos vamos a Mesopotamia, hace casi 4000 años. Allí conocemos a un pastor seminómada llamado Abraham. Y es a él a quien, según nos cuenta la historia, se le hace una doble promesa que va a ser el motor de todo. Por un lado, una descendencia incontable, como las estrellas del cielo, y por otro, una tierra para ese pueblo. Y esa promesa, claro, va pasando de generación en generación. De Abraham pasa a su hijo Isaac, y de Isaac a su hijo Jacob. Jacob, ojo con Jacob porque tendrá 12 hijos, y esos 12 hijos van a ser los fundadores de, exacto, las 12 tribus de Israel. Es justo aquí, en este punto, cuando la promesa que se le hizo a un solo hombre empieza a convertirse en la historia de todo un pueblo. Pero en toda familia hay historias, y en esta surge una de celos que paradójicamente va a acabar salvándolos a todos. Resulta que José, el hijo favorito, es vendido como esclavo por sus propios hermanos, Tela. Pero su historia es increíble. En Egipto pasa de estar en la cárcel a ser la mano derecha del faraón, nada menos, todo por su habilidad para interpretar sueños. Y va a ser gracias a él que toda la familia se mude a Egipto. Y con esto se prepara el terreno para el siguiente gran capítulo. Claro que el tiempo pasa, y lo que empezó siendo un refugio, un lugar seguro en Egipto para la familia, se acaba convirtiendo, siglos más tarde, en todo lo contrario, una auténtica prisión de esclavitud. Han pasado 400 años. Los israelitas ahora son muchísimos, y el nuevo faraón les tiene miedo, así que los somete a una esclavitud brutal. Y es justo en este ambiente de opresión donde aparece un líder totalmente inesperado: Moisés. Un niño hebreo que se salva de la muerte y que, por un giro increíble del destino, acaba criándose en la mismísima corte del faraón. Cuando crece, Moisés descubre sus orígenes y tiene que huir al desierto. Y es allí, en medio de la nada, donde le ocurre algo que le cambia la vida. Ve una zarza que está ardiendo, pero que no se quema. Y de esa zarza oye una voz que le da una misión que parece, imposible: volver a Egipto y liberar a su gente. El faraón, como era de esperar, se niega en rotundo, y esto desencadena una escalada de tensión brutal. La historia nos habla de 10 plagas que caen sobre Egipto. Y ojo, no se presentan solo como desastres naturales, sino como una demostración de poder para doblegar al faraón y, de paso, dejar en evidencia a los dioses egipcios. Al final, el faraón cede, pero claro, se arrepiente casi al instante y manda a su ejército detrás de ellos. El momento cumbre llega a orillas del Mar Rojo. Están atrapados, y entonces ocurre el milagro. Las aguas se abren, les dejan pasar, y justo después se cierran, tragándose al ejército egipcio. Este es el momento, el nacimiento de Israel como un pueblo libre.
Pero claro, ser libres es una cosa, pero ahora necesitan una identidad, unas reglas. Y es en el monte Sinaí donde Moisés recibe los 10 mandamientos. Este código de leyes, que se guarda en la famosa Arca de la Alianza, es el símbolo de la presencia de Dios con ellos y lo que formaliza ese pacto del que hablamos al principio. Vale, han pasado décadas en el desierto y por fin llegan a las fronteras de la tierra prometida, pero ahora tienen un nuevo reto, y no es pequeño. Tienen que dejar de ser un pueblo errante y empezar a construir una nación. El nuevo líder es Josué, y con él empieza la conquista de Canaán. Y su primera prueba de fuego es la imponente ciudad amurallada de Jericó. La historia de cómo cae es de leyenda. Dan vueltas alrededor de la ciudad, suenan las trompetas y ¡zas! Las murallas se vienen abajo. La conquista de la tierra ha empezado de verdad. Y esta etapa nos muestra una evolución política súper interesante. Después de la conquista viene un periodo bastante caótico, conocido como la era de los jueces. No había un gobierno central, así que cuando había problemas, surgían líderes guerreros como Gedeón o Sansón para salvar la papelepa. Pero claro, era una solución temporal, muy inestable. Al final, hartos de estar siempre amenazados por enemigos como los filisteos, la gente pide un cambio radical. Queremos un rey, alguien permanente que los una de una vez. Y es justo en este ambiente de guerra cuando aparece una de las figuras más gigantes de la Biblia, David. Y no aparece como un príncipe ni nada por el estilo, que va, es un chaval, un pastor que se atreve a enfrentarse al campeón de los filisteos, el gigante Goliat, con solo una honda. Su victoria, que parecía imposible, lo convierte en un héroe nacional de la noche a la mañana. Claro, tanta popularidad despierta unos celos terribles en el rey Saúl, que se pasa años persiguiéndolo para matarlo. Pero Saúl muere y David por fin es proclamado rey. Y su gran logro va a ser algo que nadie había conseguido antes, unir a las 12 tribus. Consigue superar todas sus rivalidades y las convierte en un solo reino, fuerte y unificado. Para que esa unión cuajara, David necesitaba una capital, así que conquista Jerusalén, una ciudad que estratégicamente no pertenecía a ninguna tribu, y la convierte en un centro neutral. Y luego hace una jugada maestra, se lleva allí el Arca de la Alianza. Con eso, Jerusalén no solo se convierte en el centro político, sino también en el corazón espiritual de la nación. El legado de David lo recoge su hijo, Salomón. Su reinado se recuerda como una auténtica edad de oro, una época de paz, de sabiduría. Su obra cumbre, la más famosa, es la construcción del primer templo de Jerusalén, un edificio espectacular que se convierte en la casa definitiva del Arca de la Alianza y el centro de la vida religiosa de Israel. Pero bueno, más allá de la pura acción, de los reyes y las batallas, hay algo súper interesante y es cómo se cuentan todas estas historias. Porque los textos tienen como una capa extra de significado, una especie de código cultural que, si lo entiendes, te da una perspectiva completamente nueva. Un ejemplo perfecto de esto es el uso de los números. Muchas veces no hay que tomarlos al pie de la letra, porque son simbólicos. A ver, el número 7, por ejemplo, no siempre significa 7 cosas, sino que representa la perfección. El 12, como las 12 tribus, simboliza que algo está completo, que no falta nada. Y el 40, pues los 40 años en el desierto no significa que fueran exactamente 40, sino que fue un periodo largo, un tiempo de prueba. Entender esto, la verdad, es que te cambia por completo la forma de leer muchas de estas historias. Y así, nuestro viaje nos ha llevado desde una promesa hecha a un solo hombre hasta ver a toda una nación con un templo en su capital. La historia del Antiguo Testamento no acaba aquí, ni mucho menos, pero este recorrido nos deja con una pregunta en el aire, y es que, dejando a un lado la fe por un momento, ¿de qué manera estas historias tan antiguas, historias de promesas, de lucha, de exilio, de libertad, siguen hoy miles de años después, dando forma a nuestra cultura y a nuestra manera de ver el mundo?